Leamos Romanos capítulo 8 y el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En estudio anterior, la semana anterior, habíamos estudiado el versículo 26 de este capítulo 8 y habíamos analizado la palabra debilidad y describíamos a esta palabra a una persona tal vez enferma o padeciendo una enfermedad por mucho tiempo, conduciéndole a esta persona a una debilidad del cuerpo, tal es así que necesita la ayuda de algo o de alguien para movilizarle. Una persona en esta condición de debilidad, normalmente, no solamente su cuerpo está debilitado, sino también su mente, moralmente está debilitada esa persona. Pero aquí hay un pero importantísimo a tomar en cuenta. Si esta persona en esta condición está consciente de que son los tratos de Dios, cambia totalmente todo. Cuando una persona en esta condición de debilidad, de enfermedad, está consciente que es un trato de Dios, cambia, como dije hace un instante, absolutamente todo. Este versículo 28 de este libro de Romanos describe el carácter, la reacción, la actitud frente a las adversidades de la vida. En este versículo encontramos dos cualidades extraordinarias, las cuales nos conducen a una tercera. ¿Qué es lo que encontramos en este versículo 28 de este libro de Romanos, capítulo 8? Primera cualidad, aman a Dios. Aman a Dios. No están hablando solamente por un dicho, Señor, te amo, como un cántico común, qué sé yo, sino que aman de verdad y demuestran ese amor, aceptando los tratos de Dios sin quejarse y sin murmurar. Aman a Dios, la primera característica, la primera cualidad de estas personas. La segunda cualidad, saben que todos los tratos de Dios ayudan a bien. Saben que al final del día, la vida de Cristo a través de estas pruebas va a seguir formándose. El carácter de Cristo va a seguir formándose en esta persona, porque aceptan los tratos de Dios sin ninguna queja, sin murmurar. Bendito sea Dios. Ven un propósito de Dios en cada una de estas pruebas. La tercera consecuencia de estas dos cualidades dije que nos conducían a una tercera consecuencia, son llamados de Dios para un propósito. El versículo 29 de Romanos de este mismo capítulo, 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué interesante y qué importante que tomemos en cuenta estos dos propósitos de Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, hermanos, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Efesios el capítulo 1 y versículo 4 es un versículo semejante a este capítulo, a este versículo 29 del libro de Romanos. Efesios 1:4. Miren lo que dice este versículo. Describe un poquito más profundo de lo que leímos en Romanos 8:29. Según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Cómo comiencen ustedes a enumerar cómo comienza este proceso de Dios? Hemos analizado desde capítulos anteriores del libro de Romanos el proceso de Dios para llevarnos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y aquí hay cualidades extraordinarias. Aquí hay palabras precisas y concisas, las cuales nos hace ver cómo es este llamamiento de Dios y cómo Él va formando la vida de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Para poder desarrollar un poquito este versículo, tengo dos ejemplos muy claros de lo que significa aceptar los tratos de Dios y no rechazar los mismos. Aceptar los tratos de Dios. Si ustedes me acompañan a Job, el primer ejemplo, vamos a ver en el capítulo 1, los versículos 20 y 22, en el libro de Job, cómo este hombre aceptó los tratos de Dios. Leamos los versículos 20 y 22.
Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Bendito sea el Señor. Aquí vemos varias cosas del carácter de este hombre. Él está siendo probado con los bienes terrenales, lógicamente, porque el diablo estaba presionando. El diablo estaba atrás de todo esto. Y una de las primeras pruebas que puede sufrir un creyente verdadero es el despojo de todos sus bienes terrenales. ¿Qué tal si nos quedamos sin casa, nos quedamos sin trabajo? Nos quedamos con todas aquellas cosas que ahora nos causan confort, nos quedamos sin carro, nos quedamos sin un vehículo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo va a ser la reacción de un hombre de Dios? No sé cualquier otra persona fuera del carácter de Cristo Jesús, fuera de lo que es el Evangelio. Es posible que le atribuya a la mala suerte, es posible todo aquello. Que le atribuya a otras circunstancias, no lo sé. Pero aquí este hombre está consciente que de todas aquellas cosas que le fueron arrebatadas, este hombre en ningún instante, es precioso el versículo 22, no halló despropósito, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y el carácter de este hombre era un hombre temeroso de Dios. Cuando la Biblia describe el carácter de esa persona, temeroso de Dios, por lo tanto era un hombre que amaba a Dios y en su corazón reposaba espíritu de temor reverente hacia Dios. Por eso la reacción de este hombre de esa manera. En primer lugar, se pone de luto. Dice que rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¡Qué preciosa actitud, hermano! Te quedas sin nada. El Señor te está quitando todo. El Señor está utilizando lo que sea, los medios naturales para despojarte absolutamente de todas tus posesiones. Y lo que hace este hombre es postrarse a tierra y adorarle al Señor. Este hombre era un adorador. Sabía adorar a Dios en todo tiempo, era un adorador en espíritu y en verdad, bendito Cristo. Y la declaración de esto le hace tan valiosa la actitud de este hombre. Y dijo: desnudo salió del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entendamos y comprendamos que si tenemos una casa es porque Dios nos ha dado esa casa. Entendamos y comprendamos que si tenemos un negocio es porque Dios nos dio ese negocio. Entendamos y comprendamos que si Dios nos dio un trabajo es porque Dios nos dio ese trabajo. Y Él tiene todo el derecho de quitarnos el tiempo que Él crea conveniente. Pero lo importante, ¿cómo vamos a reaccionar frente a esa actitud? Aquí tenemos un ejemplo bien palpable. Este hombre dice que se inclinó, se humilló y adoró a Dios. Y la declaración que hace realmente es elocuente. Él sabía que todas las cosas provienen de Dios. Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de los cielos y de la tierra. Hermanos, Él es el dueño de nuestra casa. Él es el dueño de nuestros automóviles, los carros que podamos tener. Él es el dueño de la ropa que nos vestimos. Él es el dueño absolutamente de todo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Es interesante notar que esta palabra despropósito en hebreo viene de una raíz que significa embarrar, locura, enlodar. Entonces cualquier persona inconversa podría decir: este la emborró todo. Si un hijo nuestro comete alguna locura, por decirlo así, ¿por qué la embarraste? Es posible que le vayamos a decir en ese momento de reclamarle a esa persona, sin comprender que aquella cosa está viniendo conforme a los propósitos de Dios para la vida de esa persona. Podemos emplear esa palabra. ¿Qué locura hiciste? ¿Por qué enlodaste tu vida? Es posible, hermanos. Como dije anteriormente, sin comprender que una cosa son los tratos de Dios y otra cosa es la mentalidad carnal humana. Atribuir qué sé yo, a la suerte, al destino o lo que sea. Pero una persona piadosa va a darse cuenta que todas las cosas provienen de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Ahora, en Job, en este mismo libro, en el capítulo 2, versículos 8 y 10, en esta primera parte, hemos visto cómo Job está siendo
desprovisto de bienes materiales. Pero en esta segunda parte hay otra prueba más que se está añadiendo a su vida. Leamos. Y tomando Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún detienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Evidentemente, nosotros conocemos por las Escrituras que a Job le cayó una sarna horrible a este hombre. Para poder mitigar esa sarna, dice la Biblia que se sentaba en ceniza y con un pedazo de teja se rascaba la piel. ¿Cómo se rasgaba la piel este hombre? Para mitigar ese ardor. Y de pronto, alguien que se supone que debía ser el consolador para ese momento de prueba, aparece todo lo contrario. Una mujer que halló despropósito a los tratos de Dios para con la vida de esa familia. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Cuando las personas que nos rodean, los más íntimos que nos rodean, nos ven en circunstancias adversas, hermano, en lugar de recibir consolación, recibamos otras palabras de desaliento en medio de ese dolor, en medio de esa enfermedad. Entonces, pero aún así, la reacción de Job no cambió. Se le quitó todas las cosas y está siendo probado con su salud, con una enfermedad, con una debilidad bastante grave en su cuerpo. Bendito Dios. Pero nuevamente vuelven a surgir palabras de sabiduría, palabras llenas de ciencia de la boca de este hombre. Recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal. Entonces es posible que alguna vez seamos probados de nuestros bienes terrenales. Y aquí están las palabras precisas para responderle a Dios. Señor, de ti podemos recibir el bien y podemos recibir el mal. Gloria a tu nombre. Que esa sea nuestra forma de adoración si en algún instante somos probados de esta manera. Gloria a Cristo Jesús. El segundo ejemplo está basado en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a leer el primer capítulo de esta segunda carta a los Corintios, del capítulo 3 y al versículo 6. Y vamos a leer algo interesantísimo. Y me da pena decir esto. Lamentablemente no se predica mucho de esto, porque no se conoce mucho de esto de lo que vamos a leer. Comienza el apóstol Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo, nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Así como somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Estos primeros versículos parecen un trabalenguas acerca de la consolación. Me da la impresión que es una especie de trabalenguas, porque se repite esta palabra consolación varias veces. Pero lo que sí puedo decir es de que esta carta del apóstol Pablo es un poema a las aflicciones, a los sufrimientos, a los peligros de muerte de Pablo por causa de los escogidos. Pero vemos la cercanía de Dios, la cercanía de Cristo en la vida de este hombre, en cada prueba que este hombre podía pasar, en cada tribulación, en cada aflicción, había siempre alguien que le estaba consolando. El Dios y Padre de misericordias y Dios de consolación. Bendito sea Dios. ¿Cómo aparece el Espíritu Santo de Dios en la vida de este hombre? Consolándole, animándole en todo tiempo, todo lo que pudo haber padecido este hombre. Yo no estoy seguro que alguien en el presente siglo o en el siglo anterior haya padecido tantas aflicciones por causa del Evangelio como padeció este hombre.
Entonces solamente alguien en esa condición de aflicción, de padecimiento, de persecución, de peligros de muerte, de azotes, de cárceles, hermanos, solamente una persona que ha pasado a través de ese camino es capaz de consolar a otra persona. Porque él sabe lo que sufrió y sabe cómo salió de esa aflicción por medio de la consolación de Cristo Jesús. Qué importante, hermano, lo que dice el apóstol Pablo, para que habite por la fe Cristo Jesús en nuestros corazones, porque solamente ahí podemos ser consolados por Cristo Jesús. Bendito sea Dios por el Espíritu Santo que fue derramado en nuestros corazones, como habíamos visto en estudios anteriores, porque Él es el Espíritu de consolación, para que en medio de las pruebas la voz del Espíritu Santo sobresalga, prevalezca, consolándonos, animándonos para seguir adelante, porque el Espíritu Santo de Dios sabe que esa prueba, que esa aflicción está formando el carácter de Cristo Jesús en nuestras vidas, porque por medio de esa prueba, de esa tribulación, el Señor nos está crucificando en la cruz para que seamos semejantes a Él en su muerte y luego semejantes a Él en la resurrección, si es que alcanzamos la resurrección o si es que somos transformados en su segunda venida. Para eso son las pruebas y las aflicciones, para eso son las tribulaciones, para eso son los sufrimientos por causa de Cristo Jesús, para que la vida de Él se forme en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Leamos algo más en 2 de Corintios, del capítulo 11, versículos 24 al 31. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Impresionante. Todo lo que el apóstol Pablo está describiendo, lo que pasó en su vida. Y él está poniendo por testigo a Dios de cada una de estas pruebas. No está mintiendo de lo que está diciendo. Pero en este versículo final que acabamos de leer, en el versículo 31, miren, hace exactamente lo mismo que este hombre Job. Bendito, está bendiciendo al Señor, está bendiciendo a Dios. Ese es el carácter de toda persona en quien Cristo se está formando. En medio de toda adversidad, en medio de todo dolor, siempre su corazón está bendiciendo a Dios. Y saben una cosa, ¿qué significa la palabra bendecir? ¿Qué significa la palabra bendecir? Significa hablar bien. Cuando hablamos bien de alguien es porque estamos bendiciendo a esa persona. Cuando estamos dando gracias a Dios por las pruebas, bendiciendo su nombre, estamos hablando bien de él, al contrario de la esposa de Job, que maldijo, que quería que maldiga a Dios, que hable mal de Dios. Ahí está tu Dios, la embarró todo, la ensució todo. Teníamos tanto, ahora no tenemos nada. Éramos ricos y ahora somos pobres por causa de tu Dios. Tu Dios la embarró. Pero todo lo contrario, el corazón del siervo de Dios, hermano, siempre está hablando bien de su Creador. Siempre hablemos bien de nuestro Dios. Siempre bendigamos a nuestro Señor. Desde que sale el sol hasta que se pone. Bendito sea el nombre de Jehová, dice uno de los salmos. Desde la salida del sol hasta donde se esconde. Alabado y bendito sea nuestro Dios. Que sea siempre ese sentir de nuestro corazón, mis queridos hermanos. Que sea siempre esa nuestra forma de expresión, aunque estemos atravesando por tiempos, qué sé yo, de bien, de prosperidad, pero siempre bendiciendo a Dios en nuestro corazón. Alabado sea Cristo Jesús. Al retornar
a los primeros versículos de la carta segunda a Corintios, los versículos 3 y 4, hay algo bien precioso que tal vez ustedes hayan meditado, pero si no lo han hecho, medítenlo ahora. Miren cómo comienza. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. No está por demás decir que si estamos atravesando algún desierto, una prueba, una tribulación, alguna prueba, Él nos está llamando a conocerle como el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Si estamos siendo probados, es una misericordia de parte de Dios. Porque todas sus misericordias, nos gusten o no nos gusten, hermanos, tienen un propósito, tienen un objetivo, tienen una razón en la sabiduría de Dios, en la ciencia de Dios. Todas aquellas cosas siempre tienen un buen propósito para nuestras vidas. Gloria a Cristo Jesús. Como dije hace un instante, solo quien ha sufrido una persecución podrá consolar a quien está siendo perseguido. Solo quien ha padecido una grave enfermedad podrá consolar a quien está padeciendo una enfermedad grave. Solo quien ha padecido necesidades económicas podrá consolar. Y como ves tu corazón a quien padece tales necesidades, bendito sea Dios, porque esa persona recibió consolación de Dios. Así que sabe cómo consolar, tiene las palabras correctas, tiene el lenguaje adecuado para levantar la moral de esa persona, para consolarle, para animarle, para que siga adelante en el camino del Señor. Ahora, vamos a Romanos, al capítulo 8 mismo y al versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este versículo debe el conocimiento de antemano de Dios. Dios sabe todas las cosas. Dios conoce absolutamente todas las cosas. El conocimiento de antemano de Dios sobre personas o de hechos desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía que su Hijo Jesucristo venía a entregar su vida en el Monte Calvario. Dios sabía que el Señor Jesucristo iba a ser acusado, iba a ser perseguido, iba a ser maltratado por los propios de su nación. Él sabía que ellos le iban a entregar a los romanos, a Cristo Jesús, a que muere en una cruz. Él sabía todas las cosas. Eso es lo que significa esta palabra, este conocimiento de antemano. Eso es lo que significa predestinar, tener un conocimiento ya desde mucho antes de lo que va a suceder. Bendito sea Dios. Bueno, entonces, este preconocimiento sobre personas o cosas es lo que hace, hermanos amados, que Dios predestine, decida de antemano quiénes alcanzarían o serían hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Este preconocimiento de Dios determinaría quiénes pasen a ser exactamente como la imagen de su Hijo Jesucristo. Y este es un pensamiento muy personal que quiero compartir con ustedes. Dios conoció a aquellas personas que cuando estaban siendo probados no estaban quejándose. Dios conoció de antemano que aquellas personas que estaban siendo atribuladas no estaban hallando despropósito delante de Dios. Dios conoció a aquellas personas que cuando estaban atravesando un desierto, que cuando estaban sometidos a un desierto, no se estaban quejando, no estaban murmurando, no estaban hablando mal de Dios. Todo lo contrario, hermanos amados, en su corazón estaban bendiciendo a Dios. Entonces Dios, con este conocimiento de estas personas, les predestina para que sean conformes al carácter de su Hijo Jesucristo, porque esa fue la vida de Cristo Jesús. Al igual que el apóstol Pablo, persecuciones, muchas veces quisieron apedrearle al Señor Jesucristo, siempre hablando mal del Señor Jesucristo, los de su nación, siempre hallando despropósito en las cosas que él hacía, que él decía. Bendito sea Dios. Pero ese es el carácter del Hijo de Dios, siempre bendiciendo a Dios en lo más íntimo de su ser, dando gracias a Dios por todo. Bendito sea el Señor. Y para terminar, Dios sabe y conoce quienes toman la cruz todos los días. Dios sabe quienes no se quejan en la hora de la prueba.
Dios sabe quiénes aceptan el desierto para ser purificados. Dios sabe quiénes bendicen su nombre en todo tiempo, en tiempo de abundancia y en tiempo de escasez. Hermanos, Dios conoce lo más íntimo de nuestras vidas, cómo reaccionamos en cada una de las diferentes pruebas en las que estamos atravesando en nuestra vida. Que el Señor les bendiga y que siempre haya alabanza en su corazón. Amén.